Buenos días, tal como lo dijimos desde nuestra primera cátedra cuando vimos los microdiseños, el contrato, bueno, la materia de nuestra materia de contratos, el tema siguiente a tratar se llama cesión de derechos. Aquí les estoy compartiendo la presentación de cesión de derechos. El Código Civil no nos trae una definición de lo que es la cesión de derechos. Así pues que obviamente recurrimos a la doctrina nacional, dentro de ellos aquí enuncio Taberna Salamanca y Guillermo Cardona Hernández, doctrinantes colombianos, cuya definición es muy acertada para mí. Dentro de estas tenemos el Código entiende por cesión de derechos personales un acto jurídico en virtud del cual un acreedor que se llama cedente transfiere a título gratuito u oneroso por un acto voluntario y entre vivos a un tercero que se llama cesionario, un crédito que tiene a cargo de otro denominado deudor. Guillermo Cardona Hernández manifiesta: la cesión de derechos consiste en la disposición que del derecho hace su titular, traspasándolo a otra persona, sea a título gratuito u oneroso, ya que se trata de un efecto patrimonial enajenable como cualquier tipo. Estas definiciones son muy importantes porque ahí podemos ver que nos definen la cesión, no lo hablan como un contrato, sino hablan de este como un acto jurídico, no lo entiende desde otra perspectiva. Hay un debate en cuanto a la naturaleza jurídica de cesión de derechos y hay quienes lo interpretan como un contrato, que esto es más, viene del código en Argentina, se entiende como un contrato. En Colombia se toma más una postura de entenderlo más como un modo, como la tradición conforme al 761 del Código Civil. Cuando interpretamos esta cesión como un contrato, pues va a tener obviamente unos efectos ¿cuáles son? Las obligaciones mutuas, va a tener, si hay un incumplimiento, entonces una reclamación por vicios revitorios, si hay una pérdida de la cosa en manos del cedente o del cesionario, pues alguno va a tener que responder, procesos, por ejemplo, de lesión enorme, y todo esto que se nos da entre los contratos a la interpretación que del mismo se tenga y demás. Si lo entendemos como una tradición, que es como el modo de adquirir el dominio, pues entonces las obligaciones se dividirían diferentes, que sería cumplir con esa cesión. No es más las mismas, aunque obviamente sí, dependiendo de la mala fe contractual y de lo que se indique dentro del mismo documento de cesión, nos daría para indemnizaciones y demás. Pero entonces la postura ha sido más una tendencia a entenderlo como un modo, como una tradición. Vamos a continuar en esto. La cesión de derechos se reglamenta en el título 15 del libro cuarto del Código Civil, artículo 1959 y siguientes. Bueno, realmente son muy poquitos los artículos que nos hablan de la cesión. Nuestro régimen común, la cesión puede darse por venta, por permuta, por donación, por aporte en sociedad, puede costar, puede ser obviamente en cualquier documento en el que se indique eso, y obviamente se da dentro de estas figuras. El código, como no reglamenta nada en cuanto a la forma de hacerse la cesión del crédito, simplemente habla de los efectos de la causa de la cesión. Obviamente, si hay una venta, dentro de la venta se hace la cesión, se hace la cesión por venta, se hace por donación, se hace por tesis sociedad, lo que sea, pues obviamente cualquier reclamación tendría que hacerse conforme a las normas que reglamentan ese tipo de contratos nominados. Tenemos también que debe versar sobre derechos individuales, se excluye en principio la transmisión de derechos que implique obligaciones correlativas. Esta fue, pues, ha sido una postura de la Corte, desde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, en su tomo 14 del 114, mayo 29 de 1942, en esta ha dicho
que estas obligaciones que implican, que son correlativas, que implican el surgimiento de contratos bilaterales, en principio sobre ellas se excluye la cesión, esta transmisión, a menos que esté avalada por otro contratante. O sea, en principio no se puede. ¿Qué clases de cesiones hay en nuestro Código Civil? Nos va a hablar de 3. La primera de créditos personales, que de derechos de herencia y derechos litigiosos. ¿Cuáles son los créditos personales? Los derechos personales sobre crédito, que está en el artículo 666 de nuestro Código Civil, se lee lo siguiente. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse a ciertas personas que por hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De este derecho nacen las acciones personales. Si bien está como ejemplo acá el derecho a alimentos, no se puede hacer una cesión porque obviamente implica unas calidades correlativas diferentes que nos va a permitir esa cesión. Entonces, el derecho personal o de crédito es un bien mueble, tal como lo estipula el artículo 664 de nuestro Código Civil, y en el 666 se trata esta como un bien incorporal mueble. Si versa sobre inmueble se trataría también como inmueble y tendría las formalidades del mismo para los documentos en los que conste. Y los derechos personales se pueden reclamar solo de ciertas personas. Según el tipo de derecho de crédito que sea, no todos pueden ser de la misma forma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si hay créditos nominativos a la orden y al portador. Los nominativos no pueden ser pagados sino a determinada persona. Estos créditos nominativos son los que nos van a tocar acá, lo que nos vamos a encontrar en el derecho civil. En estos derechos de créditos que son a la orden o al portador, pues es una notificación erga omnes, no requiere pues ningún documento del que conste la cesión, simplemente el portador es con la entrega, el que lo tenga ya es. Y si es a la orden, pues con simplemente manifestar en el mismo el endoso y se regirá obviamente lo que tiene que ver el endoso, la cadena de circulación, los títulos valores y todo eso se regirá por leyes comerciales. También nos menciona el código de la cesión de derechos de herencia y los derechos litigiosos, que lo veremos más adelante. De los derechos de crédito personales, como ya lo hemos mencionado, está definido en el artículo 666 del Código Civil. Estos pueden tener como fuentes, si la fuente es un contrato, pues que es el 1494, son considerados principales, y estos pueden surgir por contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, la ley. Son accesorios, por ejemplo, tenemos el anticresis, que está en el 2458, el privilegio y la fianza, 2361 del Código Civil. Esta cesión de crédito de derecho personal puede hacerse de manera onerosa gratuita. ¿Pero qué requisitos va a tener esto? Primero, la existencia de una relación obligatoria en virtud de la cual existe un derecho personal en cabeza del acreedor que es objeto de la cesión. O sea, hay un título primigenio que es el que hace que surja este derecho de crédito en cabeza del acreedor, que es el derecho que él está cediendo. Tiene que haber una existencia de dos personas, que es el cedente y el cesionario, que se trate de un acto entre vivos. Obviamente estamos hablando aquí que además tengan objeto y causa lícita, que su voluntad esté exenta de vicios y que sean obviamente capaces, ¿no? Acuérdense que conforme a la 1996 todos nos vamos a presumir capaces, así que hablamos de esta capacidad de ejercicio sería de alguien mayor de 18 años, que generaría una nulidad relativa si es un menor impúber y si es un infante, pues obviamente una absoluta. En virtud del artículo 745 del Código Civil se habla de preexistencia de un título en el cual se hace la transferencia del crédito. El 145 de nuestro Código Civil dice: para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto a la persona a quien se confiere, así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. Bueno, esto ahí.
El título traslaticio de dominio, entonces, ¿qué se requiere? Ya lo hemos dicho, la existencia de una relación obligatoria en la cual surge una obligación y esta tiene que tener un título en el que conste la misma para poder hacer la cesión, de hacer la tradición de este mismo. Como requisito también tiene la entrega del título en el cual conste el crédito precedente al cesionario. Eso nos da una solemnidad. En 1959 nuestro Código Civil, cuando define la cesión de derechos, en su primer inciso dice: la cesión de un crédito o cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario y este caso notificación de que trata artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. En el título traslaticio de dominio se puede hacer una anotación en el mismo cuerpo del mismo, firmado por el cedente del cesionario, indicando cedo a favor de fulanito, sea a favor de prensejito, este título pues traslaticio, como lo vaya a definir. No se necesita ninguna solemnidad en lo que tenga que escribir, pero sí tiene que estar la obligación de entregar el título y que conste la cesión en el mismo o en un documento si dicha obligación pues no existe un título anterior. Y el sexto nos da notificación al deudor y aceptante, esto conforme al 1961, el cual que dice, que ya en 1969 también habla de esa manifestación. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la asignación del cesionario y bajo la firma del cedente. En 1961 sale una aceptación, consiste en un hecho que suponga como la litis contestación con el cesionario al principio del pago del cesionario, etc. Bueno, ¿qué consiste esta notificación al deudor o la aceptación de la que nos habla en 1961-1962 y en 1963 que nos habla de la ausencia de notificación? Pues como obviamente la cesión es una relación que se traba entre un cedente y un cesionario, el deudor ni los terceros están enterados de esto. Entonces obviamente es la obligación del cesionario informar al deudor de que él es el nuevo acreedor del crédito y a él es al que se le debe pagar. Entonces este cesionario puede notificar de dos formas: o bien iniciando una relación judicial, trabando una litis, iniciando un proceso judicial, llamarlo para el pago de sus acreencias, como tenemos también los métodos alternativos de solución de conflictos, también podría citarlo una conciliación, también es válido, o a través de, obviamente, como lo indica nuestro Código General, el 291 y 292, una notificación personal o por aviso. Entre la notificación personal, creo que les compartí ya más o menos las perspectivas de lo que va el derecho en Colombia ahora con este tema del confinamiento al que estamos, y la rama judicial va a empezar a operar, pero de forma muy gradual. Entonces el tema de la notificación personal va a tener que tener algunas modificaciones en el tema de la notificación electrónica. Entonces sería muy bueno, si no los tengo, igual vuelvo a compartírselos en el grupo, porque vamos a estudiar esto desde la notificación electrónica y la validez. Bueno, entonces una vez notificado el deudor, lo de la aceptación, si él no acepta, igual ya la cesión existe. ¿En qué tiene que ver la aceptación? En que puede una aceptación tácita o expresa. ¿Qué es una expresa? Pues que él manifieste: ok, estoy de acuerdo, ya me di cuenta que le diste a él. O una tácita es que él va y paga al cesionario, quien ahora ocupa el lugar de acreedor, lo que se le debe. ¿Qué pasa si no notifica el cesionario la existencia del crédito en cabeza de él? Pues que el deudor le puede pagar al excedente y no genera ninguna responsabilidad para el deudor, porque obviamente él desconoce esa relación porque es interpartes, y él queda exonerado de cualquier pago con el cesionario. Ya entrarían las responsabilidades entre el excedente y el cesionario, pues obviamente por ya la mala fe del excedente, pero el deudor
se va a presumir su buena fe, obviamente él no desconocía esa relación, él puede pagarle al cedente. Dos partes sería, hay un titular que es el cedente, es quien transfiere el derecho personal o de crédito del cual él es titular, y quien en contrato originario es el acreedor. ¿Qué debe? Y es clara cuando leemos en 1959 siguientes del Código Civil. Él debe ser dueño del crédito y tener la capacidad para transferirlo. Aquí no vale una venta de cosa ajena, no existe la cesión de cosa ajena. Él entraría obviamente por una responsabilidad por estafa, por una indemnización de perjuicios, obviamente por actuar de mala fe y las demandas pues que se puedan trabar por ese actuar. El adquiriente, que sería el cesionario, a quien el acreedor cede su derecho de crédito, este debe tener capacidad. Aquí, obviamente, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícita, que ya hemos mencionado. Y hay obviamente una tercera parte, que aunque esté el exento de esa cesión, él no participe firmando nada, pero él es un deudor y que tiene un título primigenio con el cedente, con el titular original, que le ha dado esa calidad de deudor. Esta tiene la obligación de hacer efectivo el crédito al cedente, no hace parte de la cesión, sino de la obligación originaria. Se obliga el pago con el cesionario una vez se ha notificado y aceptado la cesión conforme lo dice en 1964. La responsabilidad del cedente y del cesionario, que esto está en 1965 y siguientes. Hay dos formas que generen responsabilidad del cedente frente al cesionario. ¿Qué responsabilidad se generaría para este cedente frente al cesionario? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Si la cesión se hace a título oneroso, el cedente se hace responsable de la existencia del crédito en el tiempo que se hizo el traspaso. Esto sí hay que ser muy claros. Al tiempo que se hizo el traspaso, ese crédito debería existir. Si él no se puede hacer responsable de la solvencia del deudor, salvo que obviamente él haya firmado, garantizo la existencia del crédito y la solvencia que tenga el deudor a la época, obviamente, que estamos haciendo esta cesión. No a la solvencia futura de cuando el cesionario quiera reclamar dicho derecho de crédito. Obviamente previo a cualquier prescripción y demás. Salvo que tenemos libertad negocial, tenemos algo que se llama libre albedrío. Entonces, si ellos convinieron que se compromete a la solvencia presente y futura, pues entonces en este caso el cedente frente al cesionario tiene que entrar a responder por la mora en el pago del deudor o por el no pago o el incumplimiento en que él esté frente al cesionario. Si esta cesión se hace a título gratuito, pues no responde el cedente ni de la existencia de la obligación, ni de la solvencia, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues aquí hay un equilibrio contractual, te lo estoy dando de manera gratuita, te estoy cediendo este título de manera gratuita, este derecho de crédito, pues si no se sacó absolutamente nada ahí, no tengo nada por qué responderte. Hay un caso que leía por jurisprudencia, en el que la Corte indicaba, en el raro evento que un cedente decide ceder el crédito, pero quedarse con los intereses, aquí hablamos de una obligación principal, que sería el derecho de crédito, y una accesoria, que serían los intereses, el deudor obviamente tiene una relación trabada con dos partes, una paga la obligación principal y otra paga los intereses, pero resulta que el cesionario dejó prescribir la acción para reclamar, pues obviamente la suerte del accesorio sigue la de lo principal. En ese caso, extinguida obviamente la obligación principal, pues extinguida también la de reclamar intereses. Entonces queda libre el deudor de las dos partes. Bueno, hay cosas que a veces saltan, que uno cree que son tres de los caballos, pero en la realidad unas cosas. Listo, efectos. ¿Qué efectos tenemos? El crédito pasa al cesionario en las mismas condiciones en que se encontraba en cabeza del cedente, con los términos, con las excepciones, con lo que sea que hubiera. El cedente en cesión onerosa responde por la existencia del crédito al momento de la cesión y solo de la solvencia presente del deudor si se comprometió a ello y si se comprometió pues a la solvencia futura. El cesionado en virtud del contrato que sirvió de título traslaticio se obliga a darlo ahí estipulado. O sea, si se comprometieron en esa cesión a hacerlo por venta, por permuta, por donación, por intereses sociedad, bueno, por la forma en la que lo haya hecho, por acciones sociedades,
tendrá que responder con eso, esa será su obligación bilateral. El deudor debe al cesionario exactamente lo mismo que debía al cedente, ya que simplemente hubo un cambio de acreedor. Conserva las mismas excepciones que tenía aún contra el cedente. Él no desmejora para nada su situación, no porque hay un nuevo cesionado en todos los términos empiezan a contarse, o hay un cambio, los intereses cambian, no, sigue las mismas excepciones que hubiera, si hay compensaciones, si hay innovaciones, lo que sea que exista dentro de esa particular cesión, se podrán alegar en un eventual proceso si lo hay. El derecho objeto de la cesión continúa siendo el mismo y comprende el crédito y los accesorios del mismo. Hay un tema aquí, no está obviamente en nuestro derecho civil, sino en el de contratos mercantiles, en el artículo 887 a 896 del Código de Comercio. En este se habla, en el derecho mercantil, de la cesión de contratos mercantiles. A diferencia que ya lo hemos dicho de nuestro derecho civil, en el cual se dice que en principio no es viable esa cesión de contratos que conllevan obligaciones bilaterales, pues en derecho comercial ya este tema no da para ningún debate, porque desde el 887 dice se pueden ceder un contrato mercantil, las obligaciones sucesivas y aún la de cumplimiento inmediato que no se haya pagado. Entonces, José Alejandro Bonivento nos establece las diferencias así. En materia comercial se puede ceder no solo los activos individualizados, sino una complejidad de derechos y obligaciones, que las que están en un contrato. Los contratos bilaterales son susceptibles de cesión sin necesidad de que expresamente se consienta en un documento, basta por el contrario que no esté prohibido por ley o estipulación de las partes. Obviamente está prohibido por las partes en el documento primigenio, el título inicial, en el contrato, pues obviamente no vamos a hablar aquí de una cesión porque va en contra de la libertad, obviamente en contra de lo que han acordado las partes. El artículo 888 dice que dicha sustitución debe ser por escrito o verbal. Si el contrato inicial fue por escrito, pues será por escrito. Si el contrato inicial fue verbal, pues será por verbal. ¿Cuál es el inconveniente de que sea verbal? El tema probatorio. ¿Cómo vamos a probar esta cesión? Entonces, hay una declaración como prueba anticipada. Y si no quiere declarar, lo ideal es hacerlo siempre por escrito. También que nos dice, si el documento original fue firmado en escritura pública, basta y suficiente un documento privado autenticado por el cedente y que posteriormente se registre en la oficina de instrumentos indicada. Entonces, por ejemplo, los contratos de sociedad se hacen en escritura pública. Entonces, le estoy cediendo acciones, cuotas partes, bueno, lo que sea que le voy a hacer dentro del tipo de sociedad que estemos hablando, esto se hará por escrito. Entonces, como mencionaba, esta sociedad se hace por escritura pública, entonces esa cesión que yo llegue a hacer tendrá que hacerse un documento privado autenticado y obviamente registrado. En este caso la oficina de registro sería Cámara de Comercio, que es oficina que también tiene esa facultad de registrar, es una entidad privada que tiene esa facultad. Y si estamos en una escritura pública de un bien inmueble, pues iría a la oficina de instrumentos públicos. El artículo 890, 893 de nuestro Código de Comercio pues va a ahondar algunos aspectos en lo que tiene que ver con esta cesión de contratos, con algunas responsabilidades y temas. En cuanto a la cesión de derechos de herencia, simplemente viene enunciado en dos artículos, que es en 1967 y 1968 en nuestro Código Civil. Esta puede hacerse a cualquier título. También hablamos de venta o donación. Si bien en 1968 dice que la donación o permuta, la venta o permuta que se haga no es una taxativa sino enunciativa. Se puede hacer a cualquier título, igual como la cesión de derechos de crédito. José Alejandro Bonivento, me gusta la definición que trae, así que se la comparto, en la que dice, la cesión de un derecho de herencia es el acto en virtud del cual una parte transfiere a otro los derechos que le corresponden dentro de una sucesión presente como heredero o legatario a título oneroso o gratuito.
Este acto de disposición de una universalidad patrimonial o de una asignación singular en una sucesión, ese ente no transmite la calidad de heredero o legatario, sino simplemente el interés que le asiste en la sucesión del de cuyos del causante de índole patrimonial. Obviamente se tiene que hablar, y aquí vamos a 1520 y en 1521, que tiene que ser una sucesión que obviamente de una persona que ha muerto. No necesariamente que ya esté la sucesión iniciada bien en un juzgado, bien en una notaría, sino simplemente que ya hay un causante. Entonces yo sé que soy heredero dentro del mismo, primero, segundo, tercer, cuarto orden, y hago una cesión de esos derechos de herencia. Obviamente aquí tenemos una solemnidad que los da el 1857, que nos habla de una escritura pública en la que se tiene que hacer dicha cesión. Y esta va a tener un tema en el que es aleatoria. ¿Por qué? Yo estoy cediendo, obviamente, lo que puedo yo obtener dentro de esta herencia y no sé exactamente qué me va a tocar. Entonces, el cesionario va a ese contrato aleatorio a ver qué le toca, qué no le toca, o si le toca más o le toca menos. En 1967 nos habla de la responsabilidad. Obviamente, si es a título gratuito, pues no hay ninguna responsabilidad porque no ha asumido ningún pues, riesgo ese cesionario. Pero si el cedente le indica en el contrato de cesión algún bien en particular que él no se le entrega, pues ahí sí tendría una responsabilidad. Si se le indica, digamos, dentro de la universalidad qué bienes hay, pues sí habría alguna responsabilidad porque se está haciendo y el que está comprando va con esa, saber que es un contrato aleatorio, pero con ese ánimo de ganancia que realmente no va a existir. Entonces hay lesión enorme en la sucesión de derechos herenciales, hay lesión enorme. Cuando hay bienes inmuebles, pues el valor de los bienes inmuebles se tasará. Si hay bienes muebles e inmuebles, pues se tomará solo el valor de los bienes inmuebles, no los muebles. Esto en cuanto a la cesión de derechos de herencia. Para hablar de la cesión, un tema que se me está quedando en el tintero y menos mal me acuerdo antes de terminar ya este tema de la cesión, pero hay obviamente, como lo hemos visto en los contratos anteriores, hay algunas cosas que no se pueden vender, hay cosas que no se pueden dorar, hay cosas que no se pueden permutar, pues aquí también tenemos algunos casos en que la ley nos va a prohibir la cesión. No trae taxativo el código esta cesión diciendo en las normas que hablan de la cesión cuáles son, pero de un estudio juicioso que uno hace del código va a encontrar los siguientes. Los derechos de administración y usufructo legal del padre son los bienes del peculio ordinario de su hijo no emancipado conferido en razón del Estado civil. Esa misma prohibición que veíamos en venta, que era nula en razón del parentesco, también se nos da acá, está prohibida esa cesión. El derecho de uso puesto en cabeza de otra persona diferente al dueño, en virtud del otorgamiento intuito personal, de la que nos habla el artículo 878 del Código Civil, también consagra una prohibición de ceder el derecho de uso. ¿Listo? Los derechos de uso de habitación son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. El derecho que nace para el vendido en virtud del pacto de retroventa conforme al 1942 tampoco se puede ceder ese derecho de retroventa. Y el derecho a pedir alimentos a determinadas personas del artículo 424, que lo trae como ejemplo el 666 en los derechos personales o de créditos, no puede cederse ese mismo. ¿Okay? El derecho a pedir alimentos ya lo vimos. Hace unas prohibiciones explícitas entre las cuales podemos encontrar también. No se pueden ceder obligaciones o deudas, solamente se ceden a creencias, créditos, que sean considerados por el artículo 653 del Código Civil colombiano como un bien incorporal. Y como la obligación no tiene esa calidad de un bien incorporal, pues no se va a poder ceder. ¿Listo? Cuando hablamos de cesiones ya estaríamos de deudas, no hablaríamos de cesiones de deuda, hablaríamos de innovaciones, seríamos otra figura jurídica. Y obviamente lo que nos va a hablar el 1521, cuando se trata de objeto o causa ilícitos, pues obviamente ahí no podrá haber cesión, ¿listo?
Los derechos que no son negociables o cedibles por querer expreso de las partes, no se puede cesión, ya que las partes pueden pactar legalmente algunos derechos que no puedan cederse, pues sobre los mismos no puede hacerse. En 1602, en el que las partes hacen acuerdos también de créditos que hayan surgido en virtud del contrato que adquieren el carácter de no ser cedibles por acuerdo entre las partes. Entonces está también en 1602. Esto sería más o menos como a grandes rasgos lo que enuncia nuestro código en cuanto a lo que no se puede ceder. Ok, y para finalizar vamos a hablar de la cesión de derechos litigiosos. Esta, ¿cómo está definida? Es un acto jurídico en virtud del cual una persona cede la posición de demandante que ostenta el cedente en un proceso, bien sea a título oneroso o gratuito, que se hace efectivo por medio de la entrega de un título que contenga la cesión, que el título va a ser mediante un documento privado. Entonces, esta cesión está muy definida, que no es el artículo 1969 del Código Civil y siguientes. Esta se hace sobre derechos que se encuentran en litigio y el litigio ya debe estar trabado. ¿Cómo se traba el litigio? Pues presentando la demanda, pero 1969 va más allá, dice cuando efectivamente se haya notificado. No exige que haya el demandado contestado demanda, excepcionado, se haya allanado, nada más, simplemente que se haya cumplido con esa notificación. Entonces, una vez está trabada una litis, una vez se ha notificado a la contraparte, o sea, iniciado el trámite de notificación, yo puedo ceder como demandante, no como demandado, sino como demandante, ese derecho litigioso en el cual yo estoy y me encuentro inmerso. Como obviamente hablamos de un derecho litigioso, esto va a ser aleatorio, porque no sabemos la sentencia cómo va encaminada, qué se va a mostrar en el proceso, qué conceptos va a tomar el juez, ni siquiera hasta qué instancia nos vaya a dar esto. Se requiere entonces, ¿qué se va a requerir? Un derecho en litigio, que se controvierte judicialmente, el que sea notificado al demandado, y conforme... Espérenme un segundo. Bueno, retomo. Entonces, ¿qué nos va a dar esta...? Esto tiene que ser un proceso que sea de conocimiento declarativo. No vamos a hablar de una cesión de derechos litigiosos en un ejecutivo, porque aquí se está ejecutando esa obligación clara, expresa y actualmente exigible. Entonces, tiene que ser un proceso de conocimiento declarativo. Bueno, y además hablamos cuál sería la responsabilidad del cedente si aquí esto es de orden aleatorio. Pues obviamente su responsabilidad va a ser la siguiente: se limita la existencia de la litis. En toda la sesión siempre a qué se va a limitar, a que exista el crédito, a que exista la herencia y a que sea heredero, o en el derecho litigioso, a que esté esa litis trabada, a que ya esté ese proceso iniciado y a que sea parte. Dentro de la situación procesal de cesionario, pues él transmite el derecho litigioso, deberá hacerse parte dentro del proceso en cuestión. Esa es su forma, obviamente, de perfeccionar esa cesión de derechos litigiosos y se puede hacer de dos formas. Bien que el cesionario informe al juez, obviamente aportando el título, aportando un memorial en el que se hace parte del mismo, o bien que sea el cedente el que manifieste, pues para que se reconozca el cesionario, quien va a ocupar su lugar como demandante, aportando obviamente el título, porque esto tiene la formalidad de ir siempre por escrito. Esto es importante porque acuérdense que la sesión se puede hacer a título oneroso o gratuito, que se manifieste la misma si es esa sesión a título gratuito o oneroso, y los juzgados te van a exigir el memorial siempre que manifiestes la cuantía en la cual se está adquiriendo dicho crédito. Hay algo que nos da, que es adicional, que viene solo en la sesión de derechos litigiosos, que va a ser el derecho de retracto del artículo 1971, en el cual, ¿de qué consiste el derecho de retracto? Y me voy aquí a la definición de bonimento, porque la que trae el código no es muy clara, simplemente habla del deudor, y aquí pues tenemos una litis, entonces sería el demandado. Todavía no, pues no sabemos qué parte es, si es deudor o qué tipo de proceso el que se está fraguando ahí. Entonces,
lo define Bonivento de la siguiente forma el retracto litigioso. El retracto litigioso es la facultad sustancial que tiene una de las partes en un proceso para obligar al cesionario de un derecho controvertido judicialmente a restituir el derecho cedido mediante el pago del valor dado al cedente. ¿Esto en qué consiste? Que el demandado puede comprar lo que pagó el cesionario para hacerse parte. ¿Qué pasa con el proceso si el demandado entra a ser demandado y demandante? Pues que hasta ahí llegó el proceso, ¿cierto? Aquí no me gusta, pues sí, hablar de deudor, sino aquel contra el cual se ha cedido un derecho litigioso. Estas partes procesales, si hay más, si hay litigios facultativos, si hay más partes, pues cualquiera de ellas tiene esa capacidad de adquirir ese derecho que se ha vendido. ¿Cuál fue la finalidad de crear esta figura del retracto litigioso? El derecho de retracto, perdón. Pues esto se creó desde el derecho romano, lo consideró, fue una institución creada para evitar especulaciones de créditos. Esto se creó por Graciano Dionisio Valenciano y fue confirmado posteriormente con Justiniano. Entonces, como estábamos evitando aquí especulaciones, entonces puede retractarse cualquiera de las partes dentro del proceso, comprarle el cesionario y definir ese proceso. Obviamente hay unas excepciones para el retracto litigioso, sí las hay y las trae el artículo 1971 y son 6 y son taxativas. Estas son las siguientes. En las sesiones enteramente gratuitas, pues no hay temor de especulación, entonces no es necesario hablarse aquí de un retracto. En las que se haga por Ministerio de la Justicia, pues la intervención de la autoridad judicial garantiza la seriedad y legitimidad de la sesión, excluyendo toda idea de especulación. ¿Cuál sería, por ejemplo, una otorgada al Ministerio de la Justicia? Por ejemplo, A le debe a B un dinero y le firma una letra por esto, digamos, 10 millones de pesos, 20, 30, bueno, lo que quieran imaginarse. Y a su vez B demandó a C para el cumplimiento del pago de un contrato y justo son 10, 20 millones, el dinero con el que pagaría divinamente hasta los intereses de lo que se está debiendo. Pues obviamente A inicia su demanda contra B, su ejecutivo, inicia una demanda ejecutiva, sale sentencia de ejecución, él había embargado ese derecho de crédito, porque es embargable obviamente, salió la sentencia de ejecución, no ha terminado el proceso que él había iniciado contra C para reclamar el dinero que se le está debiendo, se le adjudicó a este crédito, entonces entra y se hace parte en virtud de esa adjudicación que tuvo dentro de un proceso ejecutivo. Aquí no hay una especulación, está cobrando el dinero que se debe, se hace parte dentro del mismo, en representación obviamente de B. Las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso es una parte o accesión. Así, si enajena un inmueble comprendido una servidumbre activa a su favor, que se halla un litigio, no hay movitivo para autorizar el retracto. Este caso que tenemos, las comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso es una parte de una accesión. Entonces, por ejemplo, A le vendió a B un bien inmueble en el que él atraba una litis contra J para reclamar una servidumbre de camino. Pues no hay lugar a que él tenga que desistir de su demanda, sino que pueda hacer una cesión a quien le vendió su inmueble para que él continúe con ese proceso de la servidumbre, para que obtenga obviamente la servidumbre que va a ser obviamente un derecho real que va a tener sobre su inmueble y le va a permitir el camino pues que se está buscando. Las cesiones hechas por herederos o copropietarios de un derecho en el común de los dos. Entonces un comunero le vende a otro comunero y ya había trabado un divisorio. Pues para que termine el proceso continúan con el mismo porque obviamente va a beneficiar. Aquí no hay una especulación. Las cesiones hechas a un acreedor en pago de lo que debe el cedente. En este caso la cesión tiene una causa legítima que es extinguir la deuda a favor del cesionario. Las cesiones hechas al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro de su inmueble.
Pues hay una demanda reivindicatoria, el señor está como usufructuario, gozando del inmueble y del dueño pues no quiere verse inmerso en eso, ha vendido, cualquier situación que haya pasado, él entra a ser parte, aquí no hay una especulación, entonces es válido. Esto en cuanto a sesión de derechos litigiosos, continuaremos la próxima cátedra con arrendamiento. Envío taller para aplicar esto con algunos obviamente minutas para que me lo revisen, qué se puede hacer, cómo se puede contestar y demás lo mismo para que apliquemos los vistos. Ya saben, cualquier duda, tenemos el grupo del WhatsApp, tienen mi correo institucional, por favor, escríbanme sobre el correo institucional, no el que les había dado en mi oficina, pues porque me es más fácil ahí mantener. Espero que nos encontremos en el transcurso de la semana para los talleres que ya se han desarrollado previamente, que con las capacitaciones virtuales no podemos haber revisado. Muchas gracias por su tiempo. Espero que de esta forma todos puedan acceder a las cátedras y no sigamos teniendo los inconvenientes de falta de acceso que han tenido algunos y así puedan ustedes continuar y obtener este título de abogados de esta carrera que es tan maravillosa en la que esperamos, por favor, somos una carrera encaminada en el humanismo, enfóquense en ello y que tengan una muy buena semana. Gracias.